Hola, ¿qué tal? El domingo 5 de enero de 2025, primer domingo del año, como iglesia acá en Chile, porque en otros lugares se va a celebrar el día 6, celebramos la solemnidad de la Epifanía del Señor. Todos los años, cuando se celebra la Epifanía del Señor, las lecturas son las mismas. El Evangelio de este domingo está tomado del evangelista San Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12. Lo voy a leer y luego voy a hacer un comentario. El Evangelio dice así: Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos, y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles: Vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado, avísenme, para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría, y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digamos algunas cosas a partir de este trozo del Evangelio. Una primera cosa es que los magos dicen que han venido a adorarlo. Han venido a adorar a Jesús. La adoración es solo para Dios. Solo Dios es adorable. Por lo tanto, hay un reconocimiento de estos magos venidos de Oriente, un reconocimiento a Jesús como Dios. Y por eso los regalos, ¿no? Por un lado, el oro representa la realeza de Jesús. El incienso representa que Jesús es Dios y la mirra representa su humanidad. Dios se ha hecho hombre en todo igual a nosotros, menos en el pecado. El Rey de Reyes se ha hecho uno de nosotros. Y vienen estos magos de Oriente, que no son del pueblo de Israel, a adorar a Jesús. Y esto expresa hermosamente que, que Jesús ha venido como Salvador de todos los pueblos, de todas las naciones. Por eso los magos representan a todos los pueblos que no son el pueblo de Israel. Representa que todos estamos llamados a acoger el don, el regalo de la salvación que nos ha traído Jesús. Jesús se manifiesta como el Salvador
de todos los pueblos, de todas las naciones. Y eso es una gran alegría. Tiene que ver con esto mismo de que nosotros podemos considerar a Jesús nuestro Salvador, siendo que no somos, los que no somos, ¿cierto?, del pueblo de Israel, decimos, uy, qué hermoso que Jesús ha venido no solo por el pueblo de Israel, sino que por todas las naciones. Ahora han venido a adorarlo. La palabra adoración de repente se ha mal usado. O, eh, o nos podemos confundir por el uso que a veces le damos, porque no encontramos palabras para expresar un gran cariño hacia alguien, por ejemplo. Hay muchos padres y madres que dicen que adoran a sus hijos. Está mal utilizado el término en el sentido de que solo Dios es adorable. Solo Él merece nuestra entrega plena. Sin embargo, esos padres que dicen que adoran a sus hijos, ¿cierto? Lo más probable es que no consideren a sus hijos Dios, sino que es su modo de expresar. No encuentro palabra para expresar lo importante que eres para mí, así que como que pido permiso para usar esta palabra. ¿Ah? Ahora bien, la adoración solo se la debemos a Dios. Jesús es Dios hecho hombre, por eso lo adoramos. Y la adoración es expresión de que no es solamente un gesto, no es solo una práctica religiosa que yo diría que cada vez tiene más, cobrando una fuerza impresionante. Me ha tocado ver muchos jóvenes que han descubierto en la adoración algo muy especial, la adoración eucarística, por ejemplo. Eh, sin embargo, qué importante que no es solo el gesto. La adoración a Jesús, el reconocer al Señor Jesús como Dios, como mi Salvador, el adorarlo es ponerlo al Señor, a Dios en mi vida como lo más importante de mi vida. Y por lo tanto, en que todo lo demás pasa a ocupar un lugar menor, porque el lugar más importante lo ocupa el Señor. A eso estamos llamados, que el Señor ocupe el lugar más importante de mi vida, que todas mis decisiones estén siendo mirando al Señor, mirando su palabra, mirando qué haría Jesús en mi lugar, como esa contraseña, ¿cierto? Que el Papa Francisco, cuando tuvo el encuentro acá en Chile con los jóvenes en el templo de Maipú, y hizo esta analogía, ¿ah?, de la contraseña de Internet para estar conectados con Jesús, para sintonizar con Él. Esta pregunta es la contraseña: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Entonces, qué importante que la adoración no es solamente el acto religioso de adorar al Señor, de postrarnos ante Él, de rendirle honor, sino que cómo eso se traduce en nuestra vida. Jesús se hizo pequeño, Dios hecho hombre, ¿cierto? Se hizo pequeño. Y, y en nuestra vida, ¿cómo está, por ejemplo, nuestra preocupación por los pequeños, por los pobres, por los que son despreciados, por los discriminados y discriminadas? Si adoro al Señor, tiene que notarse eso en mi actitud con los más desdichados, con los más necesitados, porque Jesús se hizo pequeño, Jesús se hizo pobre. ¿Cómo está mi preocupación por los demás? Cuando veo a alguien que está afligido, afligida, ¿cómo se nota en mis acciones con esa persona que yo adoro a Jesús? En el fondo, cuando adoramos al Señor, estamos llamados y llamadas, ¿cierto?, a vivir de acuerdo a quien adoramos. En la espiritualidad de mi congregación de los Sagrados Corazones tenemos lo que le llamamos la adoración eucarística reparadora. Es decir, nuestra adoración quiere traer ante el Señor, ¿cierto?, en reverencia, con profundo amor, heridas y dolores, tanto personales como del mundo, para esa adoración continuarla en la vida reparando. Es decir, si traigo
el dolor de muchas personas. Bueno, ¿cómo logro ir trabajando en consolar ese dolor que le he traído al Señor? Si le traigo al Señor a la adoración las guerras que hay en estos días, ¿cómo yo después trabajo por la paz? Si le traigo al Señor el hambre del mundo, ¿qué hago yo para esa hambre disminuirla en tantos hermanos y hermanas? Es decir, que se note en nuestra vida que creemos en Jesús. Que se note en nuestra vida que Jesús es el centro de nuestra vida. Y por lo tanto, las demás cosas, todo lo demás, ocupa no el primer lugar. El primer lugar lo tiene el Señor. Miren qué bonito eso. Jesús se nos ha manifestado como Salvador de todos los pueblos. Que eso traiga que Jesús sea el primer lugar en mi vida. Y acogerlo con alegría. Porque podríamos acoger al Señor con molestia. Es decir, una no acogida en realidad. En realidad es una acogida. Acogerlo con molestia es una falta de acogida, ¿no? Entonces lo podríamos decir con molestia, como Herodes. Con rabia. Sabemos que su intención es acabar con Jesús, porque ve amenazados sus intereses, que están lejos de los intereses del Señor. O los sacerdotes y escribas, los sumos sacerdotes y escribas que aparecen en el texto, que uno podría decir, oh, bueno, deberían estar felices, deberían decir, queremos ir con los magos. Y no, saben, mira, sí, es posible, claro, pero no hay ningún movimiento en ellos, nada que los movilice. ¡Wow! Vamos con los magos, ¿no? Podemos ir perdiendo el afecto, podemos ir cayendo en una religiosidad vacía, una religiosidad seca, sin amor, una religiosidad sin apasionarnos por el reino. Qué importante esta actitud de los magos que son movilizados hacia el encuentro con Jesús, se movilizan, ¿cierto? Se les mueve el corazón que los moviliza a irse a encontrar con Jesús. Son entusiastas, hay un entusiasmo interior por producir ese encuentro. Son movilizados desde lo más profundo de su ser para encontrarse con Jesús, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cómo está ese deseo en nosotros? Y miremos, tal vez, sin darnos cuenta, de repente tenemos ídolos. Ponemos como primero lo que no es primero. A veces tal vez nos estamos buscando demasiado a nosotros mismos. O estamos atentos a demasiadas cosas y no al Señor. Y el Señor, que es lo más importante de nuestra vida, tal vez lo podemos estar tratando como lo menos importante de nuestra vida. Pidamos al Señor que nos ayude a ser adoradores y adoradoras de verdad, de corazón. Y que eso se note en nuestra vida. Que el Señor les bendiga, este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.